Una de las principales crisis que afronta el mundo en la actualidad es la crisis del liderazgo. En todas las esferas de la sociedad se necesitan líderes que asuman la responsabilidad, líderes que decidan creer que a través de buenos principios podemos establecer un liderazgo que influencie. Pero no siempre es fácil desarrollar ese tipo de liderazgo. No siempre es fácil poder ejercer un liderazgo basado en principios y valores eternos en medio de la secularidad del mundo en el que nos movemos. Y es por eso que hoy en Conversemos hemos querido traerles este tema, liderazgo y fe, pero no simplemente desde la teoría, no simplemente desde aquellas páginas que nos hablan de qué es ser un líder, cómo ser un líder exitoso y el 1, 2, 3 para desarrollar el liderazgo. Hemos querido hacerlo esta noche a través de personas de carne y hueso que en su cotidianidad han experimentado no solamente cómo desarrollar el liderazgo personal, sino también cómo influenciar en medio de su entorno a través de este tipo de liderazgo. Por eso les damos la bienvenida a Conversemos para que hoy estemos hablando acerca de este tipo de líderes y como Evelyn nos lo decía, que ustedes puedan compartir con nosotros sus inquietudes, sus preguntas, sus saludos, que también puedan expresar cuáles son aquellas inquietudes que muchas veces llegan a su mente, llegan a su vida con respecto al desarrollo del liderazgo. Y queremos saber, leerles, saber de dónde están cada uno de ustedes conectados. Por ejemplo, saludamos por acá a toda la gente bella de Santa Marta, que nos escucha la familia Valle Reyes nos están escuchando, también Ivonne Luna desde Sempol, Cartagena, Armando Ahumada desde Barranquilla. Bueno, eso es toda la costa, ¿verdad? Tenemos toda la costa aquí presente, diciendo aquí estamos en Letras de Vida. También nos escucha Ivonne Luna, Lucy Romero, Emerson Poveda, Kelly Puello, Magnolia, Carmen Adriana, Alejandro Vela, excelente desde Bogotá, desde Ibagué, desde Cali. Qué bendición. Síganos escribiendo desde dónde nos están escuchando y con quiénes estamos compartiendo en esta maravillosa noche este tema tan especial, liderazgo y fe. Y para que podamos entrar a hablar de todas estas experiencias, voy a presentar a nuestros invitados de la noche. Hoy tenemos 3 invitados de lujo, 3 invitados bien especiales que estarán compartiendo sus experiencias, sus vidas, pero también esos principios que en medio del desarrollo de su liderazgo han podido conocer y han podido aprender. El primero de ellos es Francisco Ovelar Palacios. Él es licenciado en Comercio Internacional, en Marketing y Publicidad y es parte del Ministerio de Senfol en Paraguay, desde donde hoy nos está acompañando. Francisco, bienvenido a Letras de Vida. Gracias por separar este espacio para compartir con nosotros aquí en Conversemos. Muchas gracias, Raúl, por la bienvenida. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar en este espacio y bueno, recibir la invitación de ustedes. Espero que sea un espacio donde podamos enriquecer a las personas que hoy están escuchándonos, de donde estén, y bueno, sea un espacio donde podamos disfrutar también y conocer las inquietudes, sobre todo de lo que vamos conversando. Qué bueno que puedan ahí poner sus inquietudes y también podamos responder sus preguntas respecto al conversatorio del día de esta noche. Así que un gusto, Raúl, estar con ustedes. Un gusto para nosotros tenerte aquí en este panel. Y como lo decía Fran, no solamente queremos conversar con los invitados que vamos a tener, queremos conversar con ustedes que nos están viendo desde casa, desde su lugar de trabajo, con sus familias. También queremos conversar con ustedes acerca de estos interesantes temas. Nuestra segunda invitada también es de lujo. Ella es Carolina Martínez López, fundadora y presidente del Consejo de Innovar Tecnologías. Es una empresa española. Ella es ingeniera informática y tiene un súper testimonio de vida acerca
de su testimonio personal acerca de ver en las necesidades, ver en las crisis oportunidades y también a través de ejercer los principios eternos, pues, principios bíblicos a través del liderazgo. Ella es de República Dominicana, pero en los últimos 20 años lleva radicada en España. Y hoy nos acompaña desde Argentina, si no estoy mal, ¿cierto? Carolina, bienvenida esta noche. ¿Qué tal, Raúl? No, es al revés. Hasta al revés, no yo pasa me nada confundí. no te preocupes porque es un lío el tema. Nací en Argentina, sí, es complicado. Nací en Argentina, bueno, de madre española, padre argentino. Vivo en España hace 20 años, pero ahora luego cuando cuente la historia entenderán más que, bueno, ha habido un cambio en mi vida, desde los negocios hacia el llamado misionero, al ministerio propiamente dicho, y ahora estoy en República Dominicana. Pero aún resido en ambos lugares, estoy muy afortunada. Pero encantada por todo lo que has dicho, con muchas ganas de participar. Muy dispuesta. Con Carolina sí sale un dicho que tenemos aquí en Colombia. Hoy desde este lugar, mañana desde cualquier lugar del mundo. Sí, la verdad que sí. Está así la cosa, pero gracias a Dios. Bien. Excelente. Bienvenida, Carolina. Gracias. Y nuestro tercer invitado, este sí está aquí muy cerquita mío, aquí mismo en la ciudad de Medellín. Él es Juan Carlos Pérez, abogado, director de una de nuestras sedes en St. Paul. También juntamente con Juanca pudimos desarrollar y abrir todo lo que es hoy el ministerio en Paraguay, de donde hoy tenemos acá a Fran y a Evelyn, nuestra anfitriona. Y Juan Carlos también está ahora dirigiendo todo lo que es la Corporación para la Formación Integral y el Liderazgo, Corfo Líder, y uno de sus programas que es Líder Impact, y que también seguramente va a estar hablándonos acerca de esta estrategia que desarrolla líderes que puedan ser de influencia en cada una de las esferas de la sociedad. Así que, Juanca, bienvenido a Conversemos. Qué alegría la oportunidad de compartir con ustedes, con todos los que están conectados y este conversatorio. Muy bien. Vamos a empezar, muchachos, y quiero comenzar a preguntarles desde su perspectiva, desde su experiencia. Lo decíamos en la introducción, hoy el mundo vive una crisis de liderazgo, una crisis que, si bien nos hablan de liderazgo y de desarrollo de liderazgo y tenemos herramientas y estrategias de liderazgo por todo lugar, las naciones, las ciudades, las instituciones educativas, hoy están ávidas de líderes íntegros, de líderes que puedan sostener y puedan tener un público y un privado que sea coherente. Pero no siempre, como decíamos al inicio, es fácil lograrlo. ¿Qué piensan ustedes que podemos aportar? ¿Cuál es esa clave para desarrollar ese tipo de liderazgo coherente que sea respuesta para la necesidad y la crisis que el mundo vive hoy? Vamos a comenzar con las damas, con Carolina. Vale, bueno, me tocó. Sí. No, a ver, yo pienso que nosotros, de hecho, tenemos la verdad de todo esto, ¿no? Porque a veces es un poco... Creo que voy a tomar mejor mis apuntes que verme ahí en primer plano. No, yo no estoy acostumbrada a ser mediática, pero no tanto. Realmente nosotros como cristianos, creo que, bueno, ahora ustedes me dirán, tenemos las claves, ¿no? Para el tema del liderazgo, porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos de liderazgo, ¿no? Y entiendo que lo que decía Raúl es, se habla mucho de liderazgo y esto de jefe versus líder, ¿no? No sé si se referían un poco a todo esto que se comenta en las redes y demás, pero creo que nosotros sí tenemos las claves del liderazgo, ¿no? Del liderazgo cristiano, ¿no? Por ejemplo, yo he estudiado bastante sobre eso porque, bueno, un poco para hacerles un poquito la intro, yo, como te decía, cuando llegué a España empecé muy de cero, soy ingeniera informática de profesión, fundé mi propia compañía y bueno, para la gloria de Dios, con su ayuda, llegué a crear una gran empresa de tecnología en España, referente. Y gracias a Dios llegué a contar incluso con 70 personas, ¿no? En mi compañía. O sea que imagínate que para una persona que empieza de cero,
yo era ingeniera informática de profesión, no es que yo hice un máster ni de, bueno, todo el tema de llevar personal, etcétera, pues me vi muchas veces en situaciones difíciles, también como cristiana, ¿no? Con ese reto de buscar en Dios y buscar en la palabra cómo tenía que ser ese líder, ¿no? Porque batallamos incluso con inseguridad, con muchas cosas con las que el ser humano batalla, ¿no? En mi caso, además, siendo mujer, como comentabas, ¿no? A lo que quiero llegar más bien, para no irme y dejar a los demás compañeros, siempre me ha traído el liderazgo que ejercieron muchos personajes bíblicos. Obviamente, la figura de Jesús como liderazgo por excelencia, ¿no? La cual he estudiado bastante. Hablo mucho del... ¿Se está escuchando bien? Oh. Sí, perfecto, te estamos escuchando. Jesús habló mucho del liderazgo, o sea, del liderazgo de servicio, ¿no? Que él dijo que él había venido para servir y no ser servido, ¿no? Entonces, claro, eso es un cambio de paradigma importante, ¿no? En el que podemos basar, ¿no? Nuestro modelo de liderazgo, ¿no? El hecho de, como decías, hay una crisis de liderazgo porque hay muchos que ordenan qué hacer, pero no lo hacen, no dan el ejemplo, no se esfuerzan, no tienen una integridad en ese punto, no respetan a las personas, el hecho de colocar a las personas en primer lugar. Es que tengo unas cuantas cosas que comentar y no sé si están alineadas con la pregunta, pero muchas veces me sentí muy identificada, aunque salvando las kilométricas distancias con el rey David y queriendo imitar el liderazgo de Jesús. Lo digo ¿por qué con el rey David? Porque él... O sea, Dios lo había levantado, ¿no? Para llevar un pueblo muy numeroso, ¿no? Y él tenía una reverencia a Dios, ¿no? Él tenía claro que él no era el número uno, que tenía un jefe, ¿no? Que tenía alguien por encima a quien tenía que respetar. Y le pedía mucho, dame sabiduría con tu pueblo, ¿no? Entonces, ahí yo siempre traté de buscar esa guía en Dios. Y luego aprender mucho, olvidarme de los modelos que habla el mundo, de las redes y demás, y tratar de buscar en el liderazgo de Jesús, ¿no? Lo que decía del que vino a servir y no ser servido. Y poner ese foco, primer lugar, en las personas. Eso es mucho lo que Dios ha ministrado a mi vida. A pesar del negocio que te aprieta día a día, entender que para Dios lo más importante son las personas. Y bueno, es que tengo quiero hablar mucho y me voy. O sea que... Carolina entonces nos dice como primera clave un liderazgo de servicio, ¿cierto? Pensar en las personas y servir. Sí. Fran, en tu caso, ¿cuál consideras que es una clave para que podamos hacer respuesta a esa crisis que hay hoy a nivel mundial sobre el liderazgo? Sí, así como mencionas, Raúl, veo que es conocido, ¿verdad? Las múltiples necesidades que hoy hay en el mundo. Y eso habla mucho de muchas oportunidades que nosotros tenemos como cristianos de poder responder a esas necesidades. Así como desde el tercer libro de Génesis, Dios buscó que alguien responda ante una situación difícil. Hoy día el liderazgo creo que se basa en responder a esas necesidades, ¿verdad? En sensibilizar a los que están al entorno nuestro para que respondan a esa necesidad. Y a veces eso no es solamente a nivel empresarial, sino dentro de cada aspecto de la vida de un líder, de una persona que tiene influencia. Uno puede influenciar el área familiar y ahí los negocios se catapultan para mejor. O sea, hay factores que necesitan respuestas y yo creo que la función de nosotros como cristianos es responder a esas necesidades que tenemos en el entorno y también hacer conscientes a los que tenemos en nuestro entorno de que puedan responder a esas necesidades que pueden detectar en su entorno también. Correcto. Es decir, alinear ese liderazgo de servicio con una influencia, no solamente nosotros, sino poder influenciar a los que están en nuestro entorno para que también puedan ser respuesta a esa necesidad que vamos identificando. Juanca, en tu caso, ¿cuál consideras que es esa clave que nos va a ayudar a hacer respuesta? Cuando hacías la pregunta mencionabas la coherencia entre lo íntimo y lo público, y es claro que el que lidera tiene el llamado a proyectar lo que viene y a motivar a un equipo y a otros líderes a ir detrás de una visión. Y si un líder no tiene una vida íntima saludable, una vida íntima donde se fortalece, donde se llena, esa incoherencia se va a dar. Entonces creo que la clave es que allí en la intimidad
como líderes nos nutramos en esa relación personal con Dios, nos nutramos en la llenura del Espíritu Santo, porque lo que vivimos en lo íntimo va a dar fruto en lo público. Correcto. Entonces tenemos 3 claves bien especiales acá: liderazgo de servicio, liderazgo de influencia y una comunión personal con Dios que nos permita ser coherentes, que nos permita ser, creo que mejor la palabra íntegros, para poder mantener un público y un privado. Sé que ustedes son conocedores de Dios, han desarrollado una relación con Dios, han desarrollado unos principios espirituales, y muchas veces pensamos que el hecho de conocer a Dios y el hecho de hacer las cosas con dirección de Dios, entonces nos dan un éxito rotundo, ¿cierto? Podemos vivir como por encima del bien y del mal, o muchas personas de afuera nos podrán ver así, porque no, pues que le va bien y siempre, Carolina nos decía ahora, empecé de la nada y una empresa y 70 personas luego, no, está hecho, ¿cierto? Pero no siempre es así, ¿cierto? Y en esta ocasión quiero pedirle a Carolina que nos cuente un poco, porque Carolina tiene un testimonio bien especial. Ella conoce al Señor desde su juventud, ha caminado con Dios, pero no siempre fue fácil, no siempre fue fácil desarrollar este liderazgo en torno a esta parte empresarial. Caro, ¿nos quisieras contar un poco acerca de esa experiencia personal, de lo que aprendiste, de cómo Dios ministró a tu vida y las enseñanzas que pudiste recibir? Sé que es una larga historia, pero aquí de brevedad. No, me trataré de centrar en algo, porque es demasiado. Fueron 15 años de empresa. Pensar que yo empecé mi compañía en el 2008 y yo firmé la venta de mi compañía, o sea, el 2022 una parte y este año la otra. Y aún no estoy, aún ahora estoy desvinculada hace muy poquitos días, y bueno, y emocionalmente no estoy desvinculada todavía, es un tema, ¿no? Yo tomé una decisión porque, a ver, yo pienso, pensando desde el principio, yo me he interiorizado mucho en estos temas de liderazgo empresarial cristiano, ¿no? Y una cosa muy importante es entender el propósito que uno tiene en la vida, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿a qué Dios te llama, no? Porque a veces se cree que, bueno, que Dios tiene que llamarte a ser pastor, y no, Dios puede llamarte a ser empresario, ¿no? Como entiendo que de eso se trata en esta charla, ¿no? Porque necesitamos misioneros en todos los campos de misión, ¿no? Y de hecho a mí, por ejemplo, el hecho de haber estado en ese entorno, conocido tanta gente que me conoció en las buenas y en las malas y demás, pues me da y haber generado cierta admiración o influencia, ¿no? Como decía, esa capacidad de influencia, pues te da un poder llegar a personas que están en tu misma situación social, cultural, de problemática empresarial, ¿no? Que entonces somos misioneros ahí. Por tanto, soy muy defensora de los ministerios empresariales, ¿no? O sea, de los ministerios de las profesiones, ¿no? No hay que subestimarlos porque es un campo de misión muy difícil. No es lo mismo estar metida en la iglesia, todo tiene su complicación, ¿no? No digo que en la iglesia sea todo perfecto. Color de rosa. Entrando en otros temas y tampoco es tan fácil. Pero es un ambiente muy adverso el mundo del negocio, de la finanza. Estás en pleno campo de misión, ¿no? Donde se mueven muchos intereses y nada tienen que ver con Dios y con el ser y con las personas, como decíamos. O sea, lamentablemente mucho egoísmo, mucha ambición, todo esto, lo que conocemos la miseria del ser humano, ¿no? Todo esto, ¿no? De llenarse con dinero, con pisar al otro, y realmente es muy difícil. Entonces, en mi caso personal, claro, fue muy difícil también porque yo, personalmente, creo que hice la empresa o la llevé a cabo un poco con unas motivaciones incorrectas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo tenía una serie de carencias en mi interior, como le pasa a la mayoría de la gente. Muchos nunca llegan a saberlo. Que hay gente que le interesa el dinero, pero hay gente que le interesa el reconocimiento, el ser alguien, los logros, el éxito. A veces no sabemos ni por qué, o sea, por cosas muy profundas, ¿no?
Entonces, a mí durante muchos años, aún siendo cristiana, porque como bien decía, fui cristiana desde muy pequeña, por eso, bueno, desde adolescente, pero eso no quiere decir que Dios llega a operar en tu corazón, a sanar, a procesar estas cosas que te llevan ¿no? A estas cosas. En resumen, hice todo muy motivada por necesidad de ser aceptada, de ser alguien, por talentos natos también que Dios me dio, de querer avanzar, de ser muy productiva, etcétera, ¿no? Conceptos que luego llevados al reino, pues hay bastante que manejar. Y bueno, eso me generó muchísimo estrés, porque por eso me quiero referir, es un tema muy profundo quizá el que estoy diciendo, ¿no? Pero es muy importante detectar el propósito, el por qué. O sea, ¿qué es lo que te mueve? Hay un propósito, un llamado de Dios a nuestra vida para cumplirlo, y puede ser en el mundo de los negocios, pero ese tiene que ser el foco, ¿no? Que es el campo de misión, y eso es muy difícil. O sea, cada día levantarte y en una reunión de trabajo donde hay que echarle la bronca a un empleado, a un compañero, o sea, recordar que ese, no que por eso no le vas a echar la bronca, pero recordar cuál es tu foco. Y también el cuál es tu foco te orienta, te evita de tanto estrés y tanto afán, que fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? El hecho de haberlo hecho con un afán de crecimiento, de reconocimiento, de éxito, pues hizo que me afanara y me estresara demasiado. Y luego Dios hablándome a través de principios en la palabra, ¿no? Por ejemplo, creo que el libro de Eclesiastés es un libro muy interesante para estudiar respecto a esto, ¿no? Pues te das cuenta que cuando se hace con la motivación correcta, como decía Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si uno lo hace con una motivación incorrecta, hay demasiado estrés. No sé si he sido clara o he hecho lío, porque son temas un poco profundos y podría seguir, pero o sea, no quiero acaparar. O si tienen dudas, si quieren preguntar cómo acabó el tema o a qué me refiero. No quiero hacerme muy extensa porque somos unos cuantos. Qué especial de todo esto que nos compartes, porque creo que es el primer paso, es el punto inicial para lograr muchos de los éxitos o de los logros a los que el Señor nos ha llamado a conquistar, pero tengo que tener un foco, tengo que tener una claridad sobre a qué nos ha llamado Dios. Y quiero tomar una parte de la respuesta de Carolina cuando nos dice, se necesitan misioneros en todas las esferas, porque esto es fundamental, el llamado que cada uno de nosotros ha recibido. Usted que nos está viendo, usted tiene un llamado de parte de Dios y no todos estamos siendo llamados a estar dentro de la iglesia. Y en ese orden de ideas, quiero preguntarle a Juan Carlos, ¿de qué manera podemos ser influencia en cada una de las esferas de la sociedad? Hoy sabemos que la gente está tomando referentes en el deporte, en las artes, en la música, en el liderazgo empresarial precisamente, en el liderazgo espiritual, en el gobierno. Acá en Colombia acabamos de pasar este fin de semana las elecciones regionales, territoriales, y se van viendo tendencias y se van viendo referentes y personas que van siendo referente, pero cómo nosotros como cristianos podemos penetrar en esas esferas y cuál es ese llamado a Dios, porque muchas veces lo hemos satanizado, hemos pensado, no, los cristianos somos muy buenos, pero lideremos dentro de la iglesia, pero no, requieren de nosotros en el equipo deportivo, en el gobierno, en la escuela, en cada una de esas esferas. ¿Cómo lograrlo, Juan? ¿Cómo hacer una buena amalgama entre esos principios espirituales y cada una de las esferas de la sociedad? Bueno, Raúl, 3 claves sencillas y profundas de aplicar. La primera es que si queremos influenciar alguna esfera de la sociedad o una organización o un sector en particular, debemos de influenciar a quien lidera y quien tiene la autoridad para generar esos procesos de transformación. ¿Cómo hacerlo? En lo íntimo, en el uno a uno, face to face, cara a cara. Buscar esos espacios donde podemos influenciarle. Segundo, buscar influenciar el plan estratégico. Todo líder está generando una visión, la cual está supeditada a una planificación. Y si nosotros podemos influenciar ese proceso de planificación con valores y principios cristianos, estaremos influenciando
toda la estructura que ese líder está influenciando. Y tercero, buscar influenciar progresivamente a los líderes que acompañan a ese líder. No hay forma de cumplir una visión solo. Todo proceso de transformación lo logramos entre muchos. Cuando logramos influenciar a ese equipo que acompaña al líder, vamos a generar esa influencia. Y la ñapa, porque dije que eran tres, es busca influenciar las campañas, los valores que se generan en esos procesos. Siempre hay eslogan, siempre hay frases que se van a usar en esos procesos. Así que esos 4 principios son los que más nos han ayudado desde Corpolider a buscar influenciar organizaciones y las diferentes esferas de la sociedad. Recuerden que estamos en Letras de Vida, esta programación que se hace para la celebración del mes de la Biblia y que acaba de pasar el 31 de octubre, el Día de la Biblia, y queremos ver cómo la palabra de Dios toma todos estos temas y los hace vigentes y nos permite tener una respuesta para cada uno de ellos a la luz de las Escrituras. Y que ustedes están invitados a conversar con nosotros en esta noche hablando de liderazgo y fe. Por eso los motivamos a que allí a través del chat, si usted tiene alguna pregunta, algún aporte que realizar frente a este tema que estamos desarrollando en la noche de hoy, pueda realizarlo con toda libertad porque queremos conversar también con ustedes. Recuerden que esta programación va hasta el día de mañana y que estamos teniendo 2 franjas, una en la mañana a las 6 de la mañana, otra en la noche, que es esta a las 7:30, y que ustedes pueden participar entonces activamente de ellas. Resumiendo entonces lo que Juan Carlos nos comentaba para cómo influenciar en estas esferas de la sociedad. Número 1, lidere y busque influenciar a quien tiene el liderazgo, a quien tiene la autoridad sobre ese sector, sobre esa organización a la que usted quiere llegar. Conozca el plan estratégico. Es muy importante que usted conozca en torno a qué trabaja esa organización para que de esa manera pueda influenciar y pueda llegar como respuesta dentro de ese plan estratégico. Influencie progresivamente a los líderes que lideran junto con ese líder que estaba en el punto número 1, entonces busca influenciar su equipo de trabajo y también las campañas y valores que ellos tienen como eslogan, como base, que usted pueda penetrar a través de estas campañas para que así esta influencia pueda ser más coherente y pueda ir unido con lo otro. Vamos entonces a seguir con esta ejecución. En este caso, quiero preguntarle a Fran acerca de una de las dificultades que tenemos en el ejercicio de este liderazgo, y es la crisis de credibilidad de los líderes. Si bien es cierto, nos hacen falta líderes que asuman la responsabilidad y se pongan la camiseta, también hay una crisis en aquellos que son liderados. Llámense los pueblos, llámense los estudiantes, llámense incluso dentro del hogar, dentro de las mismas familias, porque los líderes han perdido credibilidad, precisamente por lo que hablábamos ahora, porque no hay coherencia, porque no hay transparencia en sus vidas. Hoy nuestras naciones latinoamericanas, por ejemplo, tienen grandes problemas de corrupción y entonces ya la gente no cree, ¿sí? Pero también en la iglesia, por ejemplo, también hemos dado malos testimonios y muchas veces la gente no quiere creer en esos líderes. ¿Cómo afrontar la crisis de credibilidad? Mostrando que sí es posible un liderazgo como el que nos hablaba Carolina ahora, y Fran también hacía mención de ello, como esos liderazgos que encontramos en la Biblia, como un Daniel, como un David, incluso el mismo Jesús, pues que es el líder por excelencia. Fran, ¿qué nos dices acerca de esa crisis de credibilidad? Como mencionabas recién, los ejemplos bíblicos, creo que, bueno, en la Biblia muchos líderes de gran influencia, como lo fue el rey David, experimentaron crisis en su liderazgo, y he notado que los principios en la vida de David al menos, y he visto en muchos líderes que
que han sido vulnerables y sinceros consigo mismos y con los que están en su entorno, ¿verdad? Eso es un punto importante para poder nuevamente ganarse la confiabilidad de la gente, el poder mostrarse vulnerable, a pesar de no haber sido íntegro en un momento, iniciar ese proceso de integridad siendo sincero con uno mismo y con aquellos a los cuales uno le ha fallado, ¿verdad? Vemos en nuestra cultura occidental ese problema, ¿verdad? De que la verdad, de que cuestiones y valores tan importantes como la honestidad no son tan relevantes, pero creo que debería de hacerse relevantes, así como en la Biblia nosotros vemos personajes tan influyentes, como bien lo mencionaste, desde esa perspectiva es sumamente importante iniciar ese proceso a veces creo que los líderes tienden mucho miedo a hacerse vulnerables a su entorno, a hacerse de carne y hueso, de que se equivocan, tienen quizás la mala visión del liderazgo, que uno tiene que ser una persona inmaculada, sin equivocaciones, pero creo que cuando aquellos quienes están bajo el liderazgo se notan esa vulnerabilidad, en muchos casos también pueden llegar a identificarse, ¿verdad? Obviamente, no de gran manera uno puede ser vulnerable, sino de cierta forma, para poder también contar aún con esa posición de liderazgo e influencia, ¿verdad? Pero yo creo que la gente necesita de líderes que no solamente se muestren vulnerables, sino que también empaticen con aquellos quienes están en el entorno, ¿verdad? Eso es sumamente importante para poder generar también un liderazgo que llegue a transformar y a influenciar realmente. Empatía. Qué importante, qué necesaria y cuántas puertas nos puede abrir para ejercer un liderazgo de influencia, poder tener una buena empatía. Ahora lo decíamos, no siempre comenzamos y nacemos como líderes y nacemos liderando. Hay quienes sí tienen un diseño y algo natural que los impulsa a liderar procesos, pero creo que en el camino nos vamos perfeccionando cada vez más. Pero ¿qué decir de aquellos momentos en los que precisamente la dificultad, el tropiezo, la caída es lo que nos inspira a generar desarrollo de liderazgo eficaz y eficiente en cada uno de nosotros? ¿Cómo aprovechar las crisis como una magnífica oportunidad para desarrollar el liderazgo personal? Es decir, ese liderazgo que yo he recibido, lo decía Carolina ahora, con un enfoque, tengo un llamado, tengo una visión clara, no siempre me va a ir bien, no siempre voy a obtener los resultados obtenidos, pero cuando estoy en esa crisis, cuando estoy en ese momento difícil, cuando estoy en la dificultad, cuando pienso tirar la toalla, ¿cómo aprovechar la crisis para verlo una oportunidad? Esa pregunta sí va para los tres. Entonces, comencemos en esta ocasión con Juanca. ¿Cómo aprovechar las crisis como oportunidades? Bueno, lo primero es entender que la crisis hace parte del proceso de crecimiento personal y de todo proceso de transformación. Y al encontrar el propósito de esa crisis, es la oportunidad del crecimiento. Es real que una crisis puede destruir y dañar, o una crisis es la oportunidad para redescubrir lo que somos o el hacia dónde vamos. Entonces creo que la mejor forma de afrontar una crisis es darle lugar a esa actitud de redescubrimiento de lo que estamos viviendo. Hay un libro que se llama 100 empresas que sobresalen. Este libro estudió la crisis de la caída de la bolsa y de la economía en los Estados Unidos cuando cae la bolsa de Wall Street, y este libro habla de que solo las personas que en organizaciones lograron construir equipos con relaciones que lograron adecuarse a esa crisis fueron los que lograron permanecer. Entonces creo que una crisis nos lleva a redescubrir nuestras relaciones, nuestros propósitos, pero hay que activar esa actitud de búsqueda antes de darle lugar a la queja,
al por qué nos pasa, esa actitud de búsqueda de propósito y de crecimiento, creo que es la clave. Aprovechar entonces la crisis para ese proceso de redescubrimiento, redescubrir cuál es el propósito. Carolina, Sí, ¿qué opinas? añadir, no, sí, añadir simplemente porque va un poco alineado, ¿no? De que creo que como cristianos, como líderes cristianos, es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Para mostrar, ¿no? También, o sea, en ese momento en el que nuestros empleados, trabajadores, compañeros nos están mirando, obviamente somos de carne y hueso y la crisis nos afecta a todos por igual, ¿no? Porque no es que nosotros no nos vamos a ver afectados, pero la diferencia es que ahí es una clara oportunidad en la que podemos, o sea, tenemos un arma que el resto no tiene. Y eso se tiene que notar en ese momento, ¿no? Que uno puede decir, bueno, paro aquí, busco a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo veía, lo que decía del liderazgo de Jesús, ¿no? Que es totalmente controversial y rompedor, porque es un liderazgo que es lo opuesto a lo que el mundo ve como liderazgo, ¿no? Recién leía justamente aquí, que tengo un Nuevo Testamento, como Jesús lavó los pies a sus apóstoles, ¿no? Digo, es rompedor, ¿no? El tema de dar el ejemplo y tal. Entonces, a lo que quería referirme es que en ese momento nosotros nos podemos retirar, como hacía Jesús, ¿no? Que por lo general pasaba noches orando, creo que esa era la clave de que durante el día tenía esa capacidad de liderazgo, y podemos demostrar, ¿no? Demostrar, o sea, o testificar de Dios, o hablar una palabra de fe y decir, no, yo creo que vamos a salir, y bueno, es una oportunidad para hablar de nuestra fe y demostrar una actitud diferente. Oportunidad para hablar y demostrar la fe. Qué importante eso, no solamente hablarla, demostrar Sí. en medio de la crisis esa fe. Qué bien. Fran, ¿qué piensas al respecto? Escuchándoles pensaba dentro de las condiciones espirituales, porque yo creo que el ser humano tiende a buscar la esencia, un ser supremo o alguna ayuda que exime de sus posibilidades para salir de una crisis. Y dentro de las condiciones que existen en el mundo, la única que le da una respuesta al dolor, a la frustración, a los momentos duros de la vida es el cristianismo, ¿verdad? El único que da esperanza en momentos donde no la hay. Entonces, como bien recién lo mencionaba, creo que es importante tomar como una oportunidad para compartir nuestra fe, y aparte de eso, añadido a lo que ya comentaron anteriormente, creo que es muy bueno, es una buena oportunidad para ayudar a aquellas personas que pasan por una crisis, o si uno lo pasa a nivel personal, de buscar realmente el propósito de para qué está viviendo, para qué está lo que está haciendo, pues creo que eso es muy reiterativo en la Biblia, que Dios permitía las crisis, efectivamente, para que la gente se acerque a Él y pueda entender lo que Él tenía para un pueblo o para una persona o para una determinada familia. Entonces, cada crisis creo que cumple un propósito muy relevante que únicamente uno lo descubre en su caminar espiritual con Dios. O sea, son momentos tan oportunos y tan especiales que, bueno, nos vuelven vulnerables y oportunos para poder también acercarnos a Dios y acercar a las personas a Dios también. Y también por añadir, Raúl, yo creo Sí. que hay que ver, claro, dependiendo de qué crisis hablemos, pero que quiero decir, no todo nos va a salir como nosotros queremos, porque, o sea, recordemos que, por ejemplo, una crisis empresarial, o sea, recordemos que si estábamos diciéndolo, el propósito, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es, por ejemplo, la muerte de Jesús, que fue una crisis? O sea, aparentemente, la crisis más grande de la historia, el éxito más grande de la historia. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que, o sea, a veces una empresa o no sé, una situación financiera, un proyecto puede estar en crisis, pero es que Dios no está en eso, Dios está en un propósito mucho mayor, que son las personas, que es la salvación de esas personas, que es traer el reino suyo a los valores, a la manera en la que operamos en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, quizá lo que puede ser una crisis no es una crisis. Y también es bueno que los demás, es otra oportunidad para hacerles ver, mira, no es que no me duela que estemos perdiendo dinero, por decir algo, o que el cliente esté mal porque no hemos hecho una, sino que mi verdadero foco está en otras cosas, ¿no? En cómo voy a tratar a las personas en ese momento,
bueno, digno de reflexionar. Qué bien. Hay un fenómeno que está ocurriendo en la actualidad en los líderes y cómo afrontarlo, y es el fenómeno del líder cansado, el líder fundido, ¿sí? Muchas veces se ha dicho, bueno, lastimosamente sucede por no conservar un equilibrio. Muchas veces cuando estamos en esa cima del liderazgo y del éxito, queremos tener más y queremos continuar más y queremos trabajar ya no 8, sino 10, 12, 14, 16 horas al día. Queremos producir más, queremos hacerlo todo nosotros para asegurarnos de que quede bien hecho, pero termina un líder fundido, un líder que ya no quiere nada, un líder que está irritable, un líder que ya no es influencia, porque precisamente lo que está reflejando es una frustración. ¿Cómo manejar el equilibrio para en ese liderazgo personal nosotros evitar ese síndrome del líder cansado? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? Comencemos con Fran. Yo pienso que a nivel personal y también acompañando a otras personas en ese proceso, creo que a todos nos llegan a un momento en la vida que nos cansamos en nuestras ocupaciones y descuidamos quizás ciertas áreas. Creo que la parte clave es detectar en cuáles áreas hemos descuidado y hemos renunciado a tener un equilibrio y bueno, eso ha traído cansancio, desgaste emocional. Quizás, bueno, hablando del mundo empresarial y de negocios, a veces los líderes tienden a empeñar mucho tiempo en sus sueños empresariales y de negocios o en su profesión misma y descuidan otras áreas que son fundamentales, como el área personal, tener un tiempo de descanso, un buen tiempo de descanso, un buen tiempo con la familia, disfrutar de los frutos del esfuerzo que da, porque a veces, como decías vos recién bien, Raúl, uno se empeña en querer más, en tener más influencia, en tener quizás más ganancias o lo que fuera que traen los negocios, pero descuida las cosas sencillas de la vida. Entonces creo que una de las fuentes de mayor refrigerio al corazón es volver a las cosas sencillas de la vida, que son descuidadas normalmente porque atendemos a las más complejas. Entonces creo que por ahí es bueno descubrir esos aspectos sencillos que necesitan ser atendidos. Juanca, ¿qué nos dices es real que hoy en día cobra, es real que hoy en día cobra mucha relevancia esta pregunta con la intensificación de lo virtual en nuestras vidas. Antes el estrés solo era producido quizás por los desafíos o por las disciplinas diarias, pero hoy nos encontramos con el estrés producido por la pantalla del celular, por la diversificación entre lo presencial y lo virtual, y creo que para no llegar a ese tipo de cansancio donde se tira la toalla o donde ya las emociones no dan más, todo líder debe incorporar disciplinas que permitan renovación anual, semestral, mensual y semanal. Y por eso Dios mismo descansa un día, pero de la semana. Creo que aún en el día, a nivel empresarial son muy conocidas las pausas activas. Necesitamos sacar espacios para descansar los ojos, el cuerpo, para desconectarnos un poco. Y lastimosamente creo que muchos de nuestros líderes han sufrido esta realidad. Yo personalmente fui alguien que me encontré con esta realidad creyendo que vivía procesos de descanso y de renovación. El que lidera paga un precio muy alto y debe ser consciente de esa realidad. Y para equilibrar eso, la clave es tiempos de renovación y descanso periódicos, cíclicos, y yo le añadiría obligados. Así que si usted tiene un líder, oblíguelo a descansar. Estoy de acuerdo con esa última anotación. Obligado.
Obligados, obligados. Carolina. Sí, bueno, yo en realidad esto es como que lo que respondí al principio, ¿no? Lo que quise porque yo viví, yo esto lo viví, es decir, yo durante unos cuantos años fui esa persona que no era digna de admirar por mi gente, o sea, que sí, mucho éxito, mucha capacidad, mucho todo, pero se me veía mal, ¿no? Se me veía estresada, nerviosa, obsesionada. En fin, entonces, ¿esto qué era? Ese era el desorden del por qué hacía las cosas, ¿no? De que quizás mi relación con Dios no estaba siendo el centro, o sea, yo no estaba realmente confiando en Dios, ¿no? Poniéndolo a Él en el trono, ¿no? Y dándole ese lugar. Entonces, no quiero hacer aquí como que una prédica, pero yo les recomendaba el libro de Eclesiastés, porque a mí, por ejemplo, me tocó muchísimo cuando Dios ordenó mi interior y puso las cosas en orden, y yo empecé a trabajar desde otro ángulo, ¿no? Me habló mucho Dios a través de este libro, por ejemplo, los estaba buscando antes, por ejemplo, versículos como el siguiente, Eclesiastés, que dice, bueno, ahora les digo cuál es, o el Salmo 127.2, perdón, que dice, pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios se lo da a quien ama aún mientras duerme. Y cosas así, ¿no? El libro de Eclesiastés enterito, que el hombre que Dios le agrada, le da sabiduría, se dice gozo, más al pecador el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios, ¿no? Y yo leía estas cosas y decía, wow, pero qué mal estoy, ¿no? O sea, y me di cuenta que eso venía de un pensamiento, ¿no?, humano, de creer que todo lo tengo que hacer yo, creemos que el pensamiento humano, como que a veces no espiritualizamos el trabajo, ¿no? Como que creemos que en el trabajo te las tienes que buscar tú. Ahí no hay Dios. Y estos versículos dicen todo lo contrario, ¿no? Dicen, de hecho, que Dios se lo da a quien le agrada aún mientras duerme. Y ahí me di cuenta que el exagerado esfuerzo y el afán de productividad que yo tenía no venían de algo bueno, sino más bien de un desorden, ¿no? Porque cuando ese desorden, como decía Francisco, creo, afecta tu familia, tu salud, tu bienestar, tu felicidad, tu testimonio, tu grado de influencia, pues ya no eres una persona admirable y que otros pueden seguir o admirar, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? También para esa influencia utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí como les digo, el cómo, buscando a Dios y a través de un milagro que Él tiene que hacer en el interior, para que enfoquemos las cosas con el orden correcto, no con tanto afán. O sea, a mí me pasó, Maravilloso. pero no puedo decir. Sí, porque lo hizo Dios, entonces no. Solamente la recomendación a quien que alguien se siente identificado es que lo busque, porque conmigo lo hizo. Y si con Carolina lo hizo, con cualquiera de nosotros, el Señor también está dispuesto a hacerlo. Saludamos a David Tavares, que nos está escuchando desde Senfol 12 de octubre, aquí en la ciudad de Medellín. Lita Obregón nos dice buenas noches desde USA, Senfol Virginia, Misión Latina Church. Elda María Vega en San Andrés Islas también está conectada con nosotros. Muchas bendiciones. Ana Rita Acevedo, que también nos escucha desde Senfol Bello. Un abrazo para todos. Genoveva Costa desde Santa Marta. Rubiela Giraldo desde Popayán. Qué bueno tenerles a todos y poder leerles y saber que ahí están con todas sus familias y con todas las personas escuchándonos. Finalmente, para nuestros invitados, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en el ejercicio del liderazgo, acompañado de esa presencia, lo decía Juan Carlos ahora, esa relación y esa comunión personal con Dios. Todas las personas que están aquí conectadas, pues si se conectaron es porque quieren aprender y desarrollar ese liderazgo y esa misión específica que Dios les ha dado. Un consejo final para todos los que nos están viendo, de acuerdo a la experiencia que cada uno de ustedes ha vivido en ese ejercicio del liderazgo. Juan Carlos, comenzamos contigo. No hay que perder la capacidad de arrodillarnos e inclinarnos delante de Dios. Todo líder delante de algo se tiene que arrodillar, o de las circunstancias, o de los cambios, delante de su gente, o de sus ambiciones.
Y es una decisión que uno puede tomar de forma libre. ¿Cuál? Estás de rodillas en lo íntimo delante de Dios. Cuando tú te arrodillas en lo íntimo delante de Dios, podrás estar firme delante de los hombres, de las circunstancias y de los grandes desafíos que tienes. Ahí le dejo. Ese es Juan Carlos. Carolina, tu consejo. Consejo, perdona, que ahora me perdí. ¿En general o...? Sí, un consejo Como ya di final tanto, para... porque como ya di mucho. En Un consejo general. para quienes nos están escuchando y de acuerdo a tu experiencia en el ejercicio del liderazgo acompañado de principios cristianos, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que quieren o iniciar ese proceso del desarrollo de su liderazgo o que ya lo están haciendo pero han cometido errores como los que nosotros hemos cometido? Bueno, suena sencillo, ¿no? Pero buscar a Dios, o sea, lo de propósito, encontrar cuál es el propósito, tu propósito en la vida, porque al final tu trabajo ocupa mucho tiempo y tiene que estar relacionado. Tienes que encontrar ahí el propósito de servir a Dios como campo de misión, como yo decía, en tu trabajo. Entonces, propósito. Recordar también que hay que hacer todas las cosas como para Dios, como dice la Biblia, ¿no? O sea, que eso es algo difícil, pero es algo muy práctico y muy bonito, ¿no? Decir, mira, si en un momento no te gusta tu trabajo, pasas por una crisis, recordar que uno lo hace como una adoración a Dios. Y para los que tienen gente en autoridad, pues recordar lo del liderazgo de Jesús, porque el liderazgo de Jesús, como decía, era de servicio. Entonces, ¿eso cómo se lleva a la práctica? No sé, por ejemplo, yo me acuerdo, si había que hacer horas extras, había 15 empleados, pues yo iba... Luego la empresa creció y dependiendo qué, ¿no? Pero que yo iba a estar ahí, también arremangada, así sea de apoyo moral, ¿no? Esos son claros ejemplos en los que uno puede tener esa integridad, ¿no? Como decía Francisco, la integridad de demostrar cuál es el liderazgo de Jesús, liderazgo de servicio. No es que me pongo por encima, me pongo por igual y es más, te sirvo. Yo no estoy para machacarte, sino como se dice en Colombia, o sea, Igual, sí. Exacto, para machacarte, sino que estoy para apoyarte, o sea, estoy para servirte a ti, y eso les sorprende mucho. Así que bueno, propósito y liderazgo de servicio, como campo de misión y liderazgo de servicio. Excelente. Y Fran, tu consejo final. En algún momento escuchaba una entrevista de un psicólogo canadiense que me quedó marcada esa entrevista en la frase, en la pregunta que le hacían. Jordan Peterson es el psicólogo, y a él le cuestionaban lo siguiente. Él decía, Jordan, nosotros vemos de que vos sos una persona que abiertamente expresa principios que van acorde a la palabra de Dios, pero nunca dijo públicamente el creer en Dios. ¿Qué decías al respecto? Y la respuesta de él fue la siguiente. Él decía, muchas personas dicen creer en Dios, pero viven como si fuese que Dios no existe. Y yo creo que él decía, y yo decido no decir que creo en Dios, pero vivo como si Dios existiera todos los días. Y creo que ese es el mayor desafío, sea cual fuere el ámbito en que nos movamos, el vivir con la conciencia de que Dios está presente todos los días conmigo. Porque muchos podemos decir, creemos en Dios, pero la vida refleja otras cosas, como lo decía Carolina recién. Entonces el mayor desafío es, en lo que creemos, bajarlos a tierra en el día a día, vivir como si fuese que Dios existiese. ¡Qué maravilla! Oiga, cerramos muy bien con la cereza del pastel con este aporte. Carmen Adriana nos dice que bellos testimonios. Así es, el descanso es un principio bíblico. Igualmente, aprender a delegar. Y Ana Rita nos dice, me identifiqué con el líder cansado, obligada a descansar. Así, eso es lo que queríamos buscar en esta noche, que usted se identifique, pero que pueda encontrar respuesta también. Carolina, Juan Carlos, Fran, mil gracias por su disposición, mil gracias por su tiempo. Sé que seguramente a esta hora tenían muchas cosas por hacer, pero de verdad que valoramos muchísimo que hayan apartado este tiempo para compartirnos no solamente sus enseñanzas, sino sus vidas en este programa de Conversemos. Señor les bendiga y que podamos seguir contando con ustedes para muchas otras oportunidades. Muchas gracias, Raúl, por invitarme. ¿Y a ustedes? Bueno, invitarme. Ha sido un honor, ha sido un honor.
Muy lindo ambiente y muy constructivo todo. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar con Juan Carlos, con Carolina y contigo compartiendo este espacio. Y bueno, esperemos que haya sido de bendición todo lo que hemos compartido, ¿verdad? Y saludos desde Paraguay y muchas bendiciones. Saludos, adiós. Les bendiga. Buenas noches. Saludos a todos los paraguayos, que los queremos bastante por acá. Un saludo bien especial. Y a ustedes, muchas gracias por haber apartado también este tiempo en sus agendas y haber querido conectarse, no solamente con nosotros a través de estos medios virtuales, sino que conectar su corazón con el de Dios y permitir que esas letras de vida que el Señor ha dejado en su escritura puedan ser de bendición y puedan ser de respuesta para nosotros. Y precisamente para que podamos aprender, descubrir cómo sacar el mejor provecho a esa escritura, los invitamos a que continúen en línea, porque a continuación tendremos nuestro estudio bíblico, como hemos venido teniéndolo durante toda la semana, y el día de mañana, nuevamente a las 6 de la mañana, tendremos nuestra franja de letras de vida y a las 7:30 de la noche. Así que les deseamos una feliz noche.